Muy buenas noches, amigos. Sartre afirmaba que el marxismo es el horizonte insuperable de nuestra época. Es una frase muy comentada y con varias interpretaciones, pero todos están más o menos de acuerdo en decir que no es posible analizar la época que vivimos hoy, sin recurrir a herramientas que están en la teoría, en los análisis marxistas. Lo terrible, me gustaría decirles, es que vas a encontrar millonarios, multimillonarios que tienen copias originales de los libros de Karl Marx, desde El Capital hasta las críticas de la economía política. Tendrás empleados que quizás se interesen más en ese contenido, pero aún así dirán, sí, bueno, a mí no me interesa. Sí, el marxismo no está bien, porque simplemente lo que la gente piensa de algo, si piensan que está bien o está mal, generalmente está definido por las clases dominantes. Eso significa que cuando eres un dominado, no eres tú quien define lo que está bien y lo que está mal, todo lo que piensas. Toda tu forma de ver la sociedad al final te la imponen las clases que te dominan. Son esas clases las que te meten las ideas en la cabeza y te puedes imaginar que no van a ponerte ideas que estén a tu favor. Entonces, bueno, hoy me gustaría reflexionar sobre la razón que lleva a Alemania a abordar este tema. Alemania, conocida como la locomotora de la Unión Europea, decidió desmantelar su parque nuclear. Merz, el último canciller, había prometido durante las elecciones, durante la campaña electoral, que probablemente volvería a estudiar el tema una vez que llegara al poder. Las voladuras, los trabajos de concreto continúan. Eso significa que hace unos días literalmente hicieron explotar una central nuclear en Baviera y otras están siendo cubiertas de concreto para impedir su uso. ¿Por qué? Porque uno piensa así, uno se dice que hoy en día Alemania es un país que está en una crisis profunda, no tiene acceso a la energía. Hay que saber que en Alemania hay lugares donde puedes tener menos de 10, menos de 12 grados en pleno invierno. Entonces la gente necesita energía, es un país muy industrializado que también necesita energía. Y luego estamos pensando de alguna manera que tenemos razón. Llegará un momento en que habrá una crisis energética tan aguda que los alemanes querrán volver a encender las plantas nucleares, que querrán, de hecho ni siquiera es que querrán, será su única esperanza, será su única posibilidad de salvarse. Y en ese momento, para evitar esa posibilidad, las destruyen, las dinamitan, porque una vez que están destruidas, ya no es cuestión de unas semanas para volver a encenderlas, sino que probablemente tomaría 15 o 20 años reconstruirlas. Entonces, estamos creando una crisis y al mismo tiempo que creamos la crisis, bloqueamos las soluciones, hacemos muy difícil el acceso a la solución de estas crisis. Las crisis son un distintivo de nuestra época y cada vez son más graves, pero quienes las causan pues bloquean las soluciones posibles. Es como por ejemplo en el Reino Unido, donde tomaron yacimientos de gas y luego vertieron camiones de cemento adentro, lo llenaron de concreto. Estamos en la misma lógica que Alemania. Hoy me gustaría leer un documento, solo un pequeño fragmento, no muy largo, nos puede tomar 2 minutos y lo vamos a analizar juntos para entender un poco desde el punto de vista marxista lo que está sucediendo, porque es una perspectiva de análisis interesante. Entonces voy a tomar uno de los textos o bien el texto más influyente, el panfleto político más influyente de los últimos 250 años. Entonces, ¿dónde fue escrito en estos últimos 200 años más o menos? Así de memoria, creo que estamos hablando de 1830 o 1840, apuesto mi dinero a esa época. Ahí, ok, entonces. Se trata del Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y su compañero Friedrich Engels. Entonces, solo tomaré un pequeño fragmento y vamos a intentar con eso entender el alcance profético de este texto. Es por esta razón que los escritos de Marx son muy influyentes, es por su alcance profético, porque él había desmontado mecanismos relacionados con el funcionamiento de la sociedad capitalista en los cuales leía como en un libro abierto. Y entonces describió sin piedad, pero también previó la dirección en la que iba a avanzar. Así que ahí está.
Entonces, la imagen que se nos da aquí es que tenemos a un mago, ¿ves? Tenemos a un mago que va a invocar poderes y luego se ve superado, no sabe cómo conjurarlos. Entonces, ¿cuáles son los poderes que se invocan? De producción y cambios. De acuerdo, habla de la burguesía muy seguido, es una palabra que va a aparecer varias veces en el texto y hay que definirla, porque la palabra burguesía en el diccionario tiene muchas definiciones, pero la definición marxista de burguesía es esa clase social que posee los medios de producción, que tiene el monopolio, casi el monopolio de los medios de producción y de subsistencia y todo lo demás, todos los demás deben trabajar para esa clase. Si quieren subsistir, van a vender su trabajo a esa clase bajo las condiciones que ella quiera imponerles. Entonces, esa clase, si quieres, son las fuerzas del dinero, literalmente, y todo lo demás, el resto de la sociedad está de rodillas ante esa clase. Porque solo hay una manera de subsistir y es trabajar para. En todo caso, eso es en apariencia, pero hay otras maneras de salir adelante, efectivamente. Basta con mencionar las crisis comerciales que, por su regreso periódico, ponen cada vez más en cuestión la existencia de la sociedad burguesa. Entonces, lo que es curioso es que en la época en que él escribe este texto, ¿qué es lo que tenemos? Basta con mencionar las crisis comerciales que, por su regreso periódico, bueno, nosotros tuvimos la gran burbuja de las .com, después tuvimos la crisis de 2008, después tuvimos algo más cercano a nosotros. Actualmente enfrentamos un colapso económico y una inflación galopante en el Reino Unido. Los medios reportan aumentos de hasta 236% en algunos productos. Miles de personas están perdiendo su trabajo, otros que no pierden su trabajo viven en la incertidumbre. ¿Ves? Y entonces hay crisis periódicas, así que lo que hay que saber es que el sistema capitalista está construido sobre crisis periódicas. Las crisis periódicas son consustanciales al sistema capitalista. No hay que verlas como un accidente en el camino, como una anomalía, como si todo hubiera estado previsto desde el inicio. Este sistema siempre ha integrado las crisis y las hemos visto desde hace siglos. Fueron descritas a principios de los años 1800 por Karl Marx, ¿ves? Y las seguimos viendo hasta hoy y serán vistas por la última persona que vea el colapso de este sistema hasta el final, hasta su último suspiro. Este sistema hará que el mundo pase por crisis cíclicas y lo terrible es que tú, por ejemplo, vas a tener un contrato con tu familia, un contrato moral, cuando tienes hijos, tienes esposa, todo eso, ¿qué es? Tu contrato es un contrato indefinido, pero al mismo tiempo en tu trabajo tienes un contrato temporal o un contrato indefinido. Te ponía en un asiento ejectable y el problema es que hoy en día hay una aceleración de los ciclos y son ciclos creados intencionalmente por las fuerzas del dinero que hacen que tengamos la impresión de estar en un rodeo económicamente, así que no muy regularmente. La expulsión es constante y afecta a más personas cada vez. Eso significa que a veces tenemos años de estabilidad aparente y luego la gente empieza a perder interés en el tema económico porque no les afecta. Excepto que hoy en día empieza a ser tan obvio como tenerlo frente a tus ojos, realmente empieza a volverse inevitable. Porque incluso aquellos también sufren en carne propia porque están involucrados de otra manera. Entonces, cada crisis destruye regularmente no solo una gran cantidad de productos ya creados, sino también una gran parte de las fuerzas productivas. Ella misma, Alemania, que dinamita sus fuerzas productivas, las fuerzas productivas, por ejemplo, en el caso de hoy, se trata de las centrales nucleares, así que tenemos fuerzas productivas que están siendo destruidas regularmente. Si revisas las guerras pasadas, al llegar a ellas, llevamos esta lógica al extremo. ¿Ves el origen de la Primera y Segunda Guerra Mundial? El objetivo era destruir y reconstruir la herramienta de producción, parte del sistema capitalista. Es normal y necesario porque suele pasar por crisis frecuentes. La única cosa que a veces cambia un poco el rumbo es la guerra. Entonces, una epidemia que en cualquier otra época habría parecido una paradoja. Eso golpea a la sociedad, la epidemia de la sobreproducción. Porque lo que hay que saber es que con la mecanización y la división del trabajo, todo eso, logramos aumentar la capacidad de producción. Ahora, esto es un problema para las fuerzas del dinero, porque, sabes, te doy un ejemplo. Me acuerdo, yo era niño
Hubo un escándalo en Argelia porque se descubrió que unos pescadores, bueno, tiraban el pescado al mar cuando había demasiados, de acuerdo, cuando había sobreproducción. Para controlar los precios, los patrones les pedían a los obreros que tiraran parte del pescado por la borda para reducir. El mercado funciona por oferta y demanda. Por eso a veces reducen la oferta cuando hay sobreproducción, excepto que es algo bastante inusual porque eso no existía antes. Durante millones de años, los humanos nunca conocieron la sobreproducción. Sí, podía haber excepcionalmente o puntualmente, por ejemplo, un año muy bueno, o los huertos florecían, o el trigo crecía más de lo habitual. Eso podía pasar a veces, pero no era lo que él llama aquí una epidemia de sobreproducción. Por lo general, tras 1 o 2 buenos años seguidos, podían venir hasta 7 años difíciles. Plagas como las de Egipto, con sequías, enfermedades, hambrunas, todo eso. Entonces, la epidemia de sobreproducción era un marcador característico de nuestra época, pero es un problema para las fuerzas del dinero. Tienen que encontrar la manera de manejar eso. Por ejemplo, si tienes una sobreproducción de electricidad, tienes electricidad que está siendo sobreproducida, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que destruirla? Vamos a dinamitar la planta nuclear, vamos a hablar un poco más de eso. La sociedad se encuentra de repente rechazada en un estado de barbarie. Parece que una hambruna o guerra de exterminio le quita todos sus medios de vida. La industria y el comercio parecen aniquilados. Entonces siempre tenemos esta lógica. Ves que la sociedad vuelve a caer en la barbarie. Cuando tienes gente que duerme en la calle, personas sin hogar, cuando tienes gente que va a trabajar con miedo, cuando tienes, no sé, cuando tienes, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, abundan los anuncios que dicen, haz de la es de la recurrente, tienes infarto de miocardio. Esta sociedad que está acostumbrada a validar una sociedad, la cual gestiona empleados, se genera una crisis de vivienda. En Estados Unidos hay viviendas con precios variables, usualmente de grandes grupos capitalistas que compran todas las viviendas. Llegan a una región, compran todo a un precio extremadamente alto, de modo que empujan el valor inmobiliario hacia arriba, pero ellos tienen dinero, no es un problema, también tienen poderosos bancos detrás, así que la gente no puede acceder a esos precios, así que no pueden poseer el techo que tienen sobre sus cabezas, pero se ven obligados a rentarlo a esos grandes capitalistas. A cambio les daremos algoritmos, así que es como una renta algorítmico diseñado para extraer su máximo valor. Entonces, eso significa que vamos a poner a todos los inquilinos en competencia unos contra otros y vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de información sobre ellos para intentar exprimir al máximo en una lógica de extracción. Tengo que hablarles de esto, pero la extracción de valor en la economía de la extracción tiene una definición extremadamente precisa según Marx. No abordaremos eso hoy porque es un tema amplio, pero deberíamos hablarlo después. ¿Y por qué? Y porque la sociedad tiene demasiadas civilizaciones, demasiados medios de subsistencia, demasiadas industrias, demasiados comercios. El sistema burgués se ha vuelto demasiado estrecho para contener las riquezas creadas sin cesar. Entonces, tenemos el sistema capitalista. Crea riquezas, pero ojo, no las crea en un contexto de generosidad. No las va a crear por ser amable, para redistribuirlas, ni nada de eso, no. Las va a crear y debe controlarlas. Si una riqueza no se puede controlar porque de repente supera el marco en el que fue creada y bueno, y no beneficia directamente a la clase dominante, ¿qué vamos a hacer? La vamos a destruir, ¿ves? Cuando fabricamos plantas nucleares, no es el origen que creamos. No era para proporcionar a los alemanes o a los franceses una electricidad barata, de bajo costo, permitiéndoles ganar más dinero al tener facturas de electricidad bajas o simbólicas. Y luego poder hacer otra cosa con el resto de su dinero. Ese no era el objetivo, ¿ves? Cuando fabricamos estos medios de producción eléctrica era para beneficiar a las clases dominantes, que en ese entonces eran clases industriales. Entonces les construimos plantas nucleares a su pedido y para ellas.
pero hoy en día que ya no las necesitan. Porque hoy en día esas plantas se han vuelto, te voy a explicar en un segundo por qué, se han vuelto poco interesantes para esta casta. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a destruir, las vamos a cubrir de concreto, las vamos a dinamitar y luego las facturas se disparan para la mayoría. Lo que prueba mi argumento, lo que prueba que las centrales nucleares nunca fueron construidas originalmente para proporcionar electricidad barata a la mayoría. Alemania destruye sus plantas nucleares mientras Francia aún no lo hace. Francia cerró una por motivos ideológicos, Fessenheim. Al mismo tiempo, en Francia notarás que las facturas están infladas artificialmente porque se indexan al precio del gas. Entonces, vamos a indexar el precio de la energía eléctrica, o sea, el precio de un producto que tenemos de manera doméstica, al precio de un producto que no tenemos, que importamos. En un mercado cambiante crearemos una fluctuación artificial. Es clave. ¿Cómo supera la burguesía estas crisis? Por un lado, mediante la destrucción forzada de fuerza productiva y por otro, por la conquista de nuevos mercados y mayor explotación de los antiguos. ¿A qué conduce esto? A preparar crisis más generales y más formidables y a disminuir los medios para prevenirlas. Entonces, ¿ves la idea? La idea es que cuando tomas una central nuclear, va a proporcionar electricidad estable, previsible, constante y barata. ¿Cómo especulas sobre eso? No puedes especular sobre algo así porque para especular, ¿qué necesitas? Todos los especuladores te lo dirán. Si vas a tu primera clase en la bolsa para especular, solo vas a mirar los activos que son estables. Si tomas una acción que apenas se ha movido en los últimos 5 años, es inútil. Es inútil en un contexto de especulación. Lo que necesitas es variación. Necesitas crear escasez, crear crisis. Necesitas cosas que fluctúen. Ahora bien, hoy en día las estaciones nucleares son contrarias a todo eso. Necesitamos retirarlas de la red. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar con el capitalismo, dice Bert. Es simplemente que hoy en día el capitalismo europeo se ha desindustrializado, porque al principio transfirió su conocimiento, transfirió los empleos, los flujos de inversión hacia China, por ejemplo, en un contexto de deslocalización. Eso fue en una época en la que podía vender caro en Europa y producir en China por una suma módica. El problema es que el alumno superó al maestro. Eso significa que China hoy en día se ha vuelto más poderosa y que empezó con tecnologías europeas antiguamente, pero las ha perfeccionado y refinado. Todo eso de manera que el capitalismo europeo ha quedado superado. Ya no puede competir con China, ¿ves? Entonces, por ejemplo, China al principio, los autos, me acuerdo de los autos chinos, hace 15 años mandaban carros muy chafas. De esos teníamos en Argelia. Si la dejas mucho al sol, se deforma, la sanguiñón. Si frenas de golpe, los faros se van a salir de la carrocería y rodar por delante. Si quieres subir el freno de mano, técnicamente se te queda en la mano. Para abrir las ventanas prácticamente das una o dos vueltas y al final vas a terminar con la manivela en la mano. Entonces, ves, eran coches chafas, hoy tienes BYD y no sabemos qué tendrás en 5 años, qué tendrás en 10 años, ¿ves? El alumno superó al maestro C y hoy el capitalismo europeo se está reinventando. Reinventándose cómo está destruyendo los viejos medios de producción, eso debe demolerse. Después lo que hay que hacer es reinventarse como capitalismo verde. Eso significa expresar la escasez, decir, bueno, pues ahí está, hay una escasez, la ecología nos está llamando hoy, así que vamos a dejar de lado ciertas creencias que se mantienen con mucha fervor. Estamos en la religión, y desde el punto de vista marxista, estamos sirviendo un nuevo opio al pueblo, estamos sirviendo un opio para poder explotarlo. Y a partir de ahí, lo que quiere la clase dominante o la clase, lo que Marx llamaría la burguesía o lo que llamaríamos las fuerzas dominantes, el dinero. Hoy en día, verdes en Europa ya no quieren vivir de la industria porque con la industrialización han perdido, la batalla se terminó, ni siquiera tienen esperanza de recuperar eso. Si ves a los alemanes, tienes a Audi que está a punto de quebrar, Volkswagen a punto de quebrar. Les faltan, creo, 11.000 millones. No sabemos dónde van a encontrar ese dinero. Tenemos a Porsche que perdió 96.5% o más de sus ganancias en un trimestre. Voy a decir que tienes un colapso muy brutal, porque en el plano industrial, cuando tienes un colapso del 96% o algo así,
Eso ya no es solo una variación estacional, no es como decir, ah, sí, estamos pasando por un mal año. No, estás en una quiebra latente, estás en un asma tóxica, ¿ves? Entonces ya no piensan, ya no ven cómo podrían salir de eso, cómo podrían empezar de nuevo con otra cosa. Entonces, hoy en día el capitalismo europeo quiere convertirse en el capitalismo de la regulación, quiere convertirse en el capitalismo llamado verde. Yo regulo, controlo y recibo subsidios, ¿ves? Entonces, eso está completamente fuera de ese ámbito. Y cuando se trata del ámbito de la producción y cuando las fuerzas del dinero hoy en Europa te dicen que quieren salvar el clima. No se trata de salvar el clima en absoluto, no se trata de salvar la tierra, no se trata de salvar la ecología. Lo único que quieren salvar es su dominio constante sobre los medios de producción, simplemente. Por eso son capaces de destruir un medio de producción sobre el cual no tenían realmente control, como por ejemplo la energía nuclear, para intentar ahora llevarte al terreno de la energía eólica, llevarte al terreno de los paneles solares que hoy cubren tierras agrícolas, para llevarte al terreno del carbón. Alemania actualmente funciona con carbón y gas importado de Estados Unidos por el Atlántico, ¿cierto? Pero eso, ves que de inmediato hay manera, ves que hay mercado, que hay forma de hacer dinero con la crisis energética, con las variaciones en los precios de la energía. Si miras al Reino Unido hoy, vi un artículo que decía que incluso si el precio de la energía bajara a cero, que la energía fuera cero, las facturas de los británicos aumentarían. ¿Por qué? Porque hay tantos impuestos verdes, hay tantos cobros obligatorios. En el marxismo, el Estado no está para servirte. El Estado es un comité encargado de gestionar los asuntos de las clases dominantes. Entonces, el Estado no es capturado por las clases dominantes. En un sistema capitalista sirve naturalmente a las clases dominantes. En el Reino Unido tenemos un escándalo, por ejemplo, un juicio tras otro. Ahí tengo a Rainer, la canciller. ¿No es ella quien maneja las finanzas? Bueno, ¿qué pasa con ella? Ella está involucrada en un escándalo porque creó leyes para obligar a la gente que renta su casa, los obliga a tener permisos y todo eso. Al final la atraparon rentando una vivienda sin permiso. ¿Por qué? Porque ella cree que la ley no aplica para ella, que las leyes no la rigen. Normalmente, en un sistema realmente democrático, debería ser la emanación de la voluntad popular. Debería ser la emanación y estar legitimada por la voluntad popular. Eso significa que si hay una ley es porque el pueblo lo desea, el pueblo lo quiere. En realidad, si ves eso durante tu vida en Europa, no sé cuántos años tienes, no importa, pero tengas 18 años o tengas 80 años, hoy no vas a poder decirme, la última vez que viste una ley en Europa que llegó, ¿dónde sentiste que era la manifestación de tu voluntad o la manifestación de la voluntad de tus padres? ¿Sentiste que tu familia, amigos o círculo social pedían esa ley? No, eso no existe. Las leyes siempre son emanación de las clases dominantes, por lo tanto son implementadas por el Estado, que es el comité que sirve a las clases dominantes, y te las imponen en cascada, de arriba hacia abajo, ¿ves? Entonces puedes ver claramente que existe ese sistema, puedes ver claramente que existe ese sistema de LE, crea leyes y luego tienes que obedecer las leyes. En realidad, no es que obedezcas la ley, obedeces la palabra o la voluntad de las clases dominantes. Como dominado no intervienes en la definición de ninguna ley, ¿de acuerdo? Entonces yo decía que estas fuerzas del dinero hoy en día lo que hacen es usar al Estado como un medio de extracción. ¿Por qué? Porque el Estado puede extraer dinero de los ciudadanos. Eso significa que desde el inicio, al trabajar, te quitarán gran parte del valor de tu trabajo. Tu empleador ya capta gran parte del fruto de tu trabajo desde el inicio, entonces él se queda con una gran parte de eso o te lanza unas migajas. Después, más adelante, llega el Estado, que te va a quitar en varios niveles. Después, el dinero que te queda lo vas a ir a dar. Ya cuando tienes el dinero, ya estás rodeado por las fuerzas del dinero, tienes que pagar esto, 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 y luego al final ya no te queda nada. Entonces, de alguna manera, solo te conviertes en una correa de transmisión, solo eres el que recibe el dinero temporalmente para volver a redistribuirlo hacia arriba. Y con el sistema de subsidios, lo que pasa es que el Estado toma el dinero a la fuerza de gente como tú. Y es capaz de enviar a la fuerza pública, es capaz de enviar a la policía, de enviar a los alguaciles, de embargar cuentas. No tienes opción. Puedes decir que no quieres jugar a este sistema.
y lo da, hace cheques, se los da a las fuerzas del dinero, a las fuerzas, por ejemplo, que están transformando tierras agrícolas, cubriéndolas de paneles solares inútiles y luego las convierten en rentas. ¿Ves? Esa es la idea, transformar eso en rentas. Y el problema es que toda persona que apoya este tipo de cosas o que no está abierta a esa crítica, al final apoya su propio empobrecimiento, apoya el empobrecimiento de su país. Es alguien que está dispuesto a privar a sus hijos de lo esencial, de comida, de médicos, de lentes, para financiar lo inútil, para financiar un yate, para financiar botellas de champán de añada, para financiar zapatos a la medida para la clase dominante. ¿Ves? Eso es. La idea es que debemos ser masas y masas de personas privándonos de lo esencial para poder financiarles lo inútil. Por eso me salí de ese sistema. Porque en realidad cuando lo ves, lo mencioné brevemente al principio, cuando les dije que hay otros métodos. Cuando definí al principio, al inicio del video, definí la clase, definí la burguesía. La definió Karl Marx, no yo. La burguesía es esa clase o esa casta que posee o que tiene el monopolio de los medios de producción y de los medios de subsistencia. Uno debe trabajar para ella, gracias. ¿Qué hacen los emprendedores hoy en día? Tienes muchos emprendedores que son de esos. Yo los escucho hablar. Ayer, de hecho, estaba comiendo con unos emprendedores. Hay muchos en Isla Mauricio y en Dubái. A veces los encuentro y platico con ellos. Y cuando los escuchas hablar, son marxistas de corazón. Aunque no todos son conscientes de eso, llegaron a esas ideas por reflexiones personales y por su propia experiencia de vida. Cuando los escuchas hablar, puedes identificar exactamente a qué página del libro El Capital están haciendo referencia, porque se salieron del sistema. Se dieron cuenta de que el sistema los está despojando, que está capturando el valor de su trabajo y lo que quieren, se dicen, yo soy emprendedor, voy a trabajar para mí mismo, quiero quedarme con el fruto de mi trabajo, no quiero compartirlo con el Estado, no quiero que el Estado pueda quitármelo e ir a desperdiciarlo, ir a dárselo a sus amigos. Quiero trabajar en una pequeña comunidad, quiero compartir con otros emprendedores que tienen los mismos valores que yo y encontrar la manera de ayudarnos entre nosotros. Todo eso. Lo siento, ni siquiera estamos ahí, sino más allá del capital. Estamos literalmente en el manifiesto del Partido Comunista. ¿Ves lo que digo? Es que volvemos a lo que podríamos llamar comunismo primitivo, literalmente. Antes la gente vivía en pequeñas comunidades y pueblos. El jefe del pueblo y los habitantes cosechaban y compartían su producción en común. Hablamos de comunismo primitivo. Y cuando ves hoy el mundo del emprendimiento, incluso si ahí hay personas que ganan millones, aún así sigue siendo un sistema de comunismo primitivo. Entonces, como decía, la historia hoy es que las fuerzas del dinero están recreando otra narrativa para no perder el control. Para, por un lado, mantener diciendo, queremos salvar a la humanidad, queremos salvar el planeta, queremos salvar el planeta. Se oyen grandes ruidos de agua, es una pequeña catástrofe. Había alguien que vivía al lado que se fue, dejó que su alberca se pudriera, el agua se puso verde y trajeron un camión grande para cambiarla. Pero tengo la impresión de que están creando una mega inundación. Voy a echarle un vistazo en un rato. Decía que las clases dominantes actualmente, ¿qué buscan hacer? Ellas quieren, ya salieron, ya están en puestos industriales. Entonces, pero quieren tener el mismo control sobre la economía por medios ideológicos. Poder recibir subsidios, sacar dinero a través del Estado como correa de transmisión y metérselo en el bolsillo. Controlar la narrativa, controlar las energías, crear un marco para moralizar a la gente e imponerles una forma de funcionar. ¿Crees que realmente vale la pena volar las plantas nucleares? Pues, ¿sabes a qué me refiero? Provocamos la escasez y luego solo nosotros tenemos la energía. Entonces, obviamente, todo se vuelve ganancia para ellos. Y ya está, eso era justo lo que quería decirte hoy. Te invito, antes de irte, a leer mi libro Escrología, porque es un libro que justamente explica los mecanismos de esa gente, cómo utilizan los discursos alarmistas, cómo utilizan el fin del mundo, el miedo, todo eso para posicionarse y sacar grandes cantidades de dinero de la gente por la fuerza y enriquecerse a partir de eso.
De acuerdo, amigos, los dejo descansar y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.